Así que bueno, gracias a todos. Ya en un par de minutos vamos arrancando. Aquí tienen entonces las redes sociales de APSO para que nos sigan. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Allí va a estar entonces el video dentro de unos días. No, si se la pierden o conocen gente que se ha perdido cualquiera de estas clases, la primera, la segunda, ya saben, los pueden mandar a YouTube o incluso en Facebook, pero en YouTube tenemos todos los videos, está todo más organizado. Esperamos que también puedan convertirse en miembros de la APSO, nos estarían ayudando y tendrían acceso a muchas de los beneficios que tiene ser miembro de APSO, como por ejemplo el acceso a telescopios remotos, a publicar en nuestro journal sin cargo, descuentos en los cursos, descuentos en los meetings que hay en vivo, y bueno, nada, pueden tener acceso al programa de mentores también, tener un observador experimentado que los pueda ayudar. Así que, bueno, para Latinoamérica, por ejemplo, países en vías de desarrollo, tienen un descuento muy grande, $25 anuales, así que aprovechenlo. Ahí tienen el link en pantalla. Si tienen alguna duda o sugerencia, nos pueden mandar un email a apso@apso.org y nuestra página web apso.org si quieren visitarnos para más información. Y también tienen en pantalla el link a los seminarios web. Ahí tienen toda la lista de los seminarios de este ciclo de la ciencia del cielo para principiantes, auspiciado por la National Science Foundation. Y bueno, voy a ver los últimos mensajes de chat y ya iniciamos. Puerto Rico, Carmen Velázquez, Ernesto desde Mallorca, Rodrigo desde el Cajón del Maipo en Chile, y Joselo desde Paysandú, Uruguay, Elizabeth y Lisbeth desde aquí de Argentina. Así que bueno, listo, vamos a ir por ahora ya deshabilitando el chat. Silvia desde Granada, España. Y vamos a empezar a presentar a nuestra estrella de hoy, el doctor Ricardo Salinas, dando la segunda clase de este ciclo. Ricardo Salinas es astrónomo y trabaja como científico asociado en el Observatorio Géminis Sur en Chile, luego de posiciones postdoctorales en Finlandia y en los Estados Unidos. Actualmente es el científico encargado del interferómetro Speckle Zorro, así como del espectrógrafo infrarrojo de alta resolución IGRINS. Sus intereses científicos deambulan entre dinámica de galaxias, multiplicidad estelar, cúmulos globulares y variabilidad estelar. Bueno, así que en esta charla nos va a hablar de cómo operan los observatorios modernos, qué tipo de instrumentación usa, qué tipo de objetos observan. Va a ser un poco más técnica que la de la semana pasada, la clase de hoy. Así que bueno, esperemos que la disfruten. Recuerden hacer sus preguntas en el panel de preguntas que se las voy a estar leyendo a Ricardo. Así que sin más preámbulos, adelante entonces Ricardo, vamos a compartir pantalla y todo tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Ok. En este momento debería ser visible la primera... Todo perfecto, perfecto. La primera slide de mi presentación. Y para empezar quiero darle las gracias a la APSO y por invitarme para darle esta charla y a Sebastián por ser nuestro host hoy día. Bueno, y a todos ustedes por conectarse y por escuchar esta presentación y quizás aprender un par de cosas. Yo trabajo en un observatorio que en la práctica somos una minoría dentro de los astrónomos. La mayoría de los astrónomos trabajan en universidades. Así que en mi experiencia, incluso los astrónomos normales, los astrónomos profesionales, no saben muy bien cómo funcionan los observatorios hoy en día, los observatorios modernos, o cómo funcionan a veces incluso algunos telescopios. Así que por eso quería compartir esto con ustedes, para mostrarles algunas cosas de cómo funcionan. La narrativa que voy a seguir sigue esta imagen que ustedes ven, una persona muy bien vestida, observando con sus ojos a través de un telescopio que parece ser un tubo muy, muy largo. Y toda esta imagen que ustedes ven es de alguna manera falsa. Nada de esto realmente sucede en la astronomía moderna. Así que voy a ir de a poco mostrándoles cómo esto es una especie de construcción, pero la astronomía no es así en absoluto. Para empezar pueden ver que no nos vestimos así, nos vestimos con polera y cosas así.
Primero entonces voy a mi segundo slide, voy a hablar un poco de mí, no es por egomanía, sino para darles una idea de cómo uno llega a un observatorio. Yo hice mi licenciatura en Santiago, que es la capital de Chile, para luego irme al sur de Chile, a la ciudad de Concepción, donde hice mi doctorado. Este es uno de los lugares más australes, yo creo, donde se hace astronomía en el mundo. Después era muy, muy al sur para mí, así que me fui muy, muy al norte, a Finlandia, donde hice lo que se llama una posición postdoctoral. Es lo que hace una vez que uno termina el doctorado, uno tiene una posición de investigador por un tiempo limitado en algún lugar del mundo. En mi caso fue en el observatorio de Tuorla, que pueden ver ahí una foto. Pueden ver uno de los domos del observatorio. Ese era el telescopio de 60 centímetros, creo yo. En el invierno se veía así. Luego me fui a otra posición de investigador en Estados Unidos, en Michigan, donde también puede ver que había mucha, mucha nieve, para luego finalmente volver a Chile, pero esta vez al norte de Chile, donde hay muchos observatorios, y en la ciudad, cerca de la ciudad de La Serena, también cerca de la ciudad de Antofagasta, que está aún más al norte en Chile. Y lo que pueden ver en esta fotografía es el summit, la cumbre del Cerro Pachón, cerca de La Serena, donde ven dos telescopios. A la izquierda ven el telescopio SOAR, y a la derecha, allá al fondo, ven el telescopio Gemini, donde yo trabajé por mucho tiempo. Así que voy a hablar más que nada de mi experiencia, de cómo funciona ese telescopio al fondo, que se ve chiquitito, pero en verdad es un telescopio muy, muy grande. Es el más grande de la cuarta región de Chile, tan grande como el VLT, que está en la segunda región de Chile. Entonces, el telescopio Gemini se llama Gemini por una buena razón, porque son gemelos. Estos son dos telescopios de 8 metros, son muy grandes. Uno de ellos lo llamamos Gemini Norte, porque está en el hemisferio norte, en la isla grande de Hawái, en la montaña Mauna Kea, a 4.200 metros de altura, muy alto, uno de los mejores sitios del mundo para hacer astronomía. Y el segundo, Gemini Sur, está en el hemisferio sur, en los Andes, en Chile, se llama Cerro Pachón, a una hora y media de La Serena, a una altura de 2.700 metros, también uno de los mejores lugares, como es sabido, el norte de Chile, muy seco, con la corriente de Humboldt, con la cordillera por el otro lado, uno de los mejores lugares para hacer astronomía también en el mundo. Y bueno, ¿cómo se ven estos telescopios entonces? Se preguntan ustedes, ¿se ven algo así? Aquí tienen dos fotografías, una a la izquierda, pueden ver el telescopio Gemini Norte, una foto de noche, donde se tomó por mucho tiempo esa foto, ¿cierto? Entonces ven estos star trails, como si estuvieran andando las estrellas, pero es una fotografía de larga exposición. Y a la derecha pueden ver el telescopio Gemini Sur. Como pueden ver, son idénticos, al menos la parte exterior de los telescopios son idénticas, tienen la misma forma, la cúpula. Y la diferencia serían los zorros, que de vez en cuando en Gemini Sur, en el desierto, vemos algunos zorros, vemos algunos otros animalitos, así que yo creo que Gemini Sur es el mejor de ambos, por esa razón. Entonces, Gemini es un tipo de telescopio, pero hay muchos tipos de telescopios, y esto es porque la luz que vemos, dependiendo de su longitud de onda, que es lo que define a la luz, tiene un rango gigantesco. Esto es lo que conocemos como el espectro electromagnético. Y dependiendo de qué parte del espectro electromagnético estamos viendo, tenemos que usar distintos telescopios. Un telescopio como Gemini, que es el que vemos abajo, ¿cierto? Acá en la Tierra, puede ver en lo que llamamos el rango óptico, o también un poquito en el infrarrojo, pero principalmente el óptico, que es el mismo rango que nuestros ojos pueden ver. La mayoría de los telescopios en la Tierra pueden ver cosas muy similares a lo que ven nuestros ojos, pero es como si fueran unos ojos mucho, mucho más grandes simplemente. Pero nuestra atmósfera permite pasar solamente algunas partes de este espectro electromagnético, y esto es lo que esta figura intenta mostrar. Como ustedes pueden ver, algunos rayos llegan hasta abajo, hasta la Tierra, pero en otras longitudes de onda los rayos son atrapados por la atmósfera. Acá los rayos X no llegan hasta la atmósfera, los rayos ultravioleta que estarían en esta zona tampoco, algunos llegan, no muchos, dependiendo de dónde uno está en la Tierra, llega más radiación ultravioleta que en otras partes. Y tampoco los rayos gamma, afortunadamente, son capturados por la atmósfera, no llegan hasta abajo, hasta la superficie de la Tierra. En radio, nuevamente, bueno, hay una parte en el infrarrojo donde nuevamente nuestra atmósfera captura la luz, pero en el radio, las ondas de radio, nuevamente podemos observar desde la Tierra misma. Recuerden que todo esto es luz,
le damos nombres distintos por razones históricas, y efectivamente tienen una frecuencia, si ustedes quieren, o una longitud de onda distinta, pero todo esto es luz simplemente. A la luz más energética le hemos llamado rayos gamma hace muchos años, rayos X. Una vez que pasamos en el óptico, vamos al infrarrojo, milimétrico, submilimétrico. Infrarrojo tiene distintas bandas con distintos nombres, como el infrarrojo cercano, el infrarrojo mediano y el infrarrojo lejano, hasta llegar a las ondas de radio. Y nada, simplemente para decirle acá, bueno, como en algunos casos esta luz es capturada por nuestra atmósfera, si queremos poder ver esa luz tenemos que mandar, ¿cierto?, telescopios al espacio. Y esos son los telescopios espaciales que ustedes pueden haber escuchado hablar. Acá hay un dibujo de Fermi, que es un telescopio que ve en rayos gamma. Este es un dibujo de Chandra, que creo que ya no está funcionando. Chandra, que es un telescopio de rayos X. Acá está, por supuesto, el muy famoso Hubble. En infrarrojo, me parece que debe ser Spitzer. Y bueno, acá abajo algún telescopio, un radiotelescopio como, no sé, puede ser ALMA, puede ser la DLA o el Gerald Bank. Hay muchos telescopios de radio en todo el mundo. Pero lo que yo voy a hacer en esta charla, entonces, es concentrarme en uno de estos telescopios. Como les decía, hay tantos como longitudes de onda, pero yo me voy a concentrar en porque justamente este es donde yo trabajo. Y en general los telescopios son bastante sencillos. Los telescopios modernos todos siguen el mismo diseño óptico, que es el que ustedes ven acá, que son dos espejos. Importante que recuerden que estas cosas son espejos. Entonces todos los telescopios son más o menos iguales. Viene la luz desde el espacio, desde una estrella muy lejana, y esta luz va a ser capturada por un espejo, que es un espejo cóncavo, de cierta forma particular, que puede ser una parábola o una hipérbole o una superficie esférica. En general, los telescopios modernos tienen una superficie parabólica. Y luego la luz rebota en este primer espejo y es recibida por un M2, un telescopio secundario, perdón, el espejo secundario, Mirror 2, que tiene una forma, en el otro sentido, una forma convexa. Y esta forma convexa hace nuevamente que los rayos de la luz de la estrella que vinieron acá, ¿cierto?, rotan a nuestro espejo primario, nuestro espejo secundario, y luego al final van a dar a parar a un punto focal, donde estamos enfocando toda la luz que capturamos con nuestro espejo primario y nuestro espejo secundario. Y todos los telescopios son iguales. Cuando ustedes piensan en Gemini es así, piensan en el VLT es así, todos los telescopios profesionales con algunas variaciones. Básicamente siguen el mismo concepto de, primero, usar espejos, y segundo, tener un espejo cóncavo y un espejo convexo. Bueno, en la práctica son quizás un poco más complicados, ¿cierto? Porque en el caso de Gemini, acá pueden ver un dibujo, de hecho, de cómo es el diseño del telescopio. Pero no se confundan tanto. Yo creo que los elementos que vimos en el dibujo anterior están acá también y son los mismos. No se pierdan con tanta cosa. Nuevamente acá, en esta parte está cubierto, pero acá se alcanza a ver un poquito un corte. Acá está el espejo primario, donde vienen los rayos, rebotan acá, ¿cierto? Van a parar acá arriba, donde está el espejo secundario, y nuevamente rebotan en este espejo secundario convexo, y van a parar cerca de acá. Y acá donde está el plano, el punto focal, y donde uno va a poner un ojo, quizás como decía la fotografía de la primera slide, pero en la práctica no es el ojo, como van a ver pronto, sino que algún tipo de instrumento para poder grabar la información, grabar la luz que nos llega desde cualquier de los múltiples objetos que podemos observar con el telescopio. Obviamente los espejos ahora son muy grandes, son muy pesados, estamos hablando de toneladas, por eso que se requiere una estructura que sea, bueno, muy robusta, pero a la vez muy confiable. Uno quiere observar cosas que son muy pequeñas en el cielo, por lo tanto hay todo un sistema de control para que el telescopio vaya exactamente donde tú quieres que vaya. Estamos hablando a veces de una precisión de segundos de arco. Por lo tanto, hay una serie de mecanismos de control en la montura, en el espejo primario mismo, en el espejo secundario, para hacer las observaciones lo más precisas posible. Y eso es lo que intenta. Hay una serie de cosas acá que básicamente están moviendo el telescopio. Entonces, insistí tanto con lo de los espejos porque es una configuración óptica que es distinta a la más tradicional que uno podría tener comúnmente,
que es un espejo, un telescopio funciona con lentes, ¿ya? El telescopio que están viendo acá es de hecho uno de los telescopios que diseñó Galileo. Con ese, bueno, Galileo descubrió muchísimas cosas, ¿cierto? Descubrió los cráteres de la Luna, descubrió las lunas de Júpiter, descubrió las manchas solares, las fases de Venus, que la Vía Láctea está formada por estrellas. Se podía hacer muchísimo hace, ¿cuánto? 400 y tantos años, casi 500 años, se podía hacer mucho con un telescopio refractor que usa lentes, ¿ya? Lentes como estos, no muy distintos a los lentes que tenemos en nuestros anteojos, son lentes, no son espejos. Pero esto tiene sus limitaciones, los telescopios refractores tienen sus limitaciones, y por eso es que eventualmente se cambió por espejos con lentes, perdón, con mirrors, con espejos, que llamamos telescopios reflectores. Entonces, para seguir un poco la idea que teníamos antes, este es un diseño de cómo está el diseño óptico de todos estos telescopios refractores con lentes, ¿cierto? La luz viene desde la izquierda y se desvía, eso es lo que hacen las lentes, desvían la luz hacia un punto focal desde el cual divergen, y después tenemos otra lente que hace que nuevamente las líneas se colinen, no sean paralelas, y pueda yo entonces poner mi ojo para ver en esta parte que sería el final del telescopio. Y esto funciona, pero tiene sus limitaciones, tiene ciertas aberraciones ópticas, y el problema es que, lo voy a mostrar en la siguiente figura, el problema es que si uno quiere hacer un telescopio más poderoso, tiene que hacer este tubo que ustedes ven cada vez más y más y más largo, y por eso fue una de las razones por lo que esto se volvió completamente, imposible de seguir mejorando, diría yo. Este fue como el último gran telescopio refractor, este observatorio Yerkes en Estados Unidos, cerca de Chicago, que se construyó hace como 110 años aproximadamente, y este fue realmente el último telescopio profesional hecho con lentes que se construyó. Ustedes pueden ver que es gigante, estos son, no sé, son como 30 metros o más, y acá pueden ver una persona operándolo para que tengan una idea de qué tan grande es. Este telescopio todavía existe, pero no se usa profesionalmente, y este telescopio tenía un lente de 1 metro, que es muy grande. Entonces imagínense, para llegar a las escalas que estamos hablando ahora, de mirrors, de espejos de 8 metros, este tubo tendría que haber sido completamente monstruoso. Entonces tenía, por un lado, deficiencias, el usar lentes tiene ciertas deficiencias en términos ópticos, pero también en términos de ingeniería sigue siendo algo mucho, mucho más complejo. Así que la idea de usar lentes se dejó de lado hace un poco más de 100 años, cuando la capacidad para hacer también espejos muy pulidos, de una forma muy particular, para poder enfocar la luz, la tecnología para poder hacer esos espejos pulidos de cierta forma, recuerda, de cierta forma, paraboloide o hiperboloide, que tienen que ser muy precisas. Cerca de hace 100 años se llegó a la precisión para dejar de lado entonces los telescopios con lentes y pasar completamente a telescopios con espejos. Entonces, vamos a ver entonces que, bueno, la primera idea que estaba detrás de esta figura, de esta foto, ¿cierto? Donde el telescopio, este telescopio con lentes, este telescopio muy largo, la hemos descartado. Eso no se usa profesionalmente hoy en día, no hay ningún telescopio profesional que sea un telescopio refractor. Pero veamos entonces el resto de lo que estamos diciendo acá. ¿Usamos realmente nuestros ojos para mirar? Hay un astrónomo ahí en la cúpula, de hecho, y eso es lo que quiero contarles ahora, que, spoiler, ninguna de las dos cosas realmente sucede. Te hago una sí, Sebastián, por favor. Acá hay una pregunta que me parece que viene con lo que vas a decir ahora. Nos preguntan, en el dibujo del telescopio Géminis, Patrick nos pregunta, ¿ya no existe la jaula tradicional de los antiguos telescopios? No, a ver, la jaula uno lo veía en telescopios como creo que el Palomar de 5 metros, y creo que en Tolón en el 4 metros también tuvo. A ver, lo que uno puede hacer en vez de este diseño es simplemente, voy a hablar de instrumentos ahora, generalmente uno pone los instrumentos acá, donde está, después de pasar por secundario, tenemos un punto focal acá y se puede poner un instrumento acá. Ahora uno puede cambiar levemente este diseño y hacer que el punto focal esté acá arriba. Eso es lo que se llama un prime focus instrument. Hay algunos telescopios que funcionan así todavía, como el 4 metros de Tololo, y también Subaru también tiene un instrumento acá.
no tienen, el secundario se remueve y se pone un instrumento acá en la parte superior. Ahora, antiguamente, bueno, ahora se usan cámaras, antiguamente se usaban, ¿cierto?, algún tipo de cámara fotográfica, por lo tanto había que poner, de hecho, a una persona acá arriba, había lo que se llama la jaula, y una persona estaba tomando mediciones acá arriba. Eso ya no se hace unos 40 años, supongo yo, hace mucho tiempo. Así que ya no hay jaulas. Pero vamos a ver por qué no necesitamos ese tipo de cosas ahora, porque ahora tenemos instrumentos que son mucho más precisos. Volvamos entonces a cómo capturamos la luz. No es con el ojo, de hecho ustedes pueden haberlo supuesto ya, desde que se inventó la fotografía, se vio la capacidad de fotografía para almacenar cosas de manera física y de manera por mucho más tiempo de lo que hace la retina y la memoria. Y eso ya desde que se inventó el daguerrotipo, ¿cierto?, que es el primer tipo de fotografía que existió, se intentó hacer del mismo daguerre, intentó hacerlo, creo que no le resultó muy bien, porque, bueno, porque las placas fotográficas antiguamente se demoraban mucho, uno tenía que hacer exposiciones muy largas, ¿cierto? Cuando uno ve estas fotografías antiguas, uno ve que la gente está muy tiesa y muy embarada, porque efectivamente tenían que estar así porque las exposiciones eran muy largas, tenían que estar como media hora para que la foto resultara. Pero bueno, cuando uno está fotografiando algo en el cielo, bueno, las cosas se mueven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve. Y en el caso de la Luna, se mueve la Tierra y se mueve la Luna. Así que Daguerre se le movió todo, no, sus fotos no resultaron, pero hubo gente que supo cómo hacerlo, que eran astrónomos, sabían cómo contrarrestar el movimiento de la Tierra, cómo seguir a la Luna. Y eso, por ejemplo, está acá este caballero John Whipple en Estados Unidos, que es la foto más antigua que se conserva de la Luna en 1850. Entonces, ya desde esa época que no se usa realmente el ojo como receptor de la luz de las estrellas, que es lo que hacían hasta 1850, lo hicieron todo, lo hizo Galileo, lo hizo William Herschel, lo hicieron todos los astrónomos antiguos que puedan pensar, tenían sus telescopios, pero lo que estaban haciendo era básicamente dibujar. Pues están los dibujos famosos, por ejemplo, de Galileo y las lunas de Júpiter. Pero con la llegada de la fotografía esto cambia y ya no usamos el ojo ni el dibujo, para guardar lo que estamos viendo. Ahora, después la fotografía, bueno, se usó hasta como en los años 80, de ellos 70, 80 todavía se usaba la fotografía, y después se empezó a usar lo que es, al menos en la astronomía óptica, se usa lo que se llaman los CCDs, que siguen el mismo principio que siguen las cámaras digitales. Es una cámara digital como cualquier otra, bueno, no como cualquier otra, pero muy similar a las que ustedes tienen en sus celulares, por ejemplo. Y estas funcionan gracias al efecto fotoeléctrico. Tú tienes un material que tiene electrones, que va a recibir el fotón, y este fotón va a excitar a un electrón, y uno puede entonces retener esos electrones con algún tipo de campo eléctrico, y después contar la cantidad de electrones y transformarlas en una unidad digital, una unidad de intensidad. Contar electrones y decir, ok, en este píxel, tal como las cámaras del celular tienen píxeles, las cámaras astronómicas tienen píxeles, y podemos decir, ok, en este píxel habían 5 fotones o 5 electrones, que quiere decir que habían 5 fotones o algo así. Pero vamos a ir un poquito después de eso. Esta es una foto nuevamente de Gemini, y esta es la parte donde dije que estaba el foco, en la parte cerca del espejo. Después del secundario, la luz vuelve a bajar hacia lo que llaman punto focal. Ahora bien, lo que uno podría hacer es poner un solo instrumento ahí, es decir, ok, ponemos un instrumento, llega el foco, llega la luz enfocada y capturamos la luz con nuestro instrumento. Pero la mayoría de los telescopios no quieren hacer eso, hacen algo un poquito más inteligente, que es poner un tercer espejo, que es un espejo terciario, que le llamaríamos, y la gracia de este espejo terciario es que es un espejo plano. Y lo que hace este espejo terciario, que es como así, es un espejo plano, que lo que uno puede hacer es rotarlo. Entonces, si la luz viene desde arriba, pum, pum, va a rebotar hacia allá, o si lo pongo así, pum, va a rebotar hacia el lado, o hacia el otro lado, pum, rebota, pum, rebota. Entonces, en vez de tener un instrumento, lo que yo con este espejo extra, lo que puedo hacer en total es poner 4 o incluso 5 instrumentos. Si yo corro este espejo terciario, entonces la luz sigue derecho y puedo poner un instrumento en el bottom, en la parte de más abajo. Y esto es exactamente lo que están viendo acá, si tienen que imaginárselo un poco. Este instrumento, que ya no está en uso, de hecho, que se llama GPI, está en la parte más abajo de la estructura, mientras que por los lados ustedes van a ver que hay otros instrumentos con otros nombres y que hacen distintas cosas. Entonces, Gemini puede operar con 5 instrumentos, no simultáneamente, recuerden, porque yo tengo este espejo, que es este espejo plano, que va a ir rotando y me va a ir lanzando la luz
a los distintos instrumentos, dependiendo de qué es lo que tengo que hacer esa noche o durante ese rato. Voy a ir rápidamente diciendo lo que hace cada uno. Este GPI es un cronógrafo que se usa para detectar planetas. Recuerda que los planetas son muy débiles y están al lado de estrellas que son muy brillantes, como el Sol es mucho más brillante que la Tierra. Si yo quiero detectar la Tierra en otra estrella o algún planeta cerca de otra estrella, tengo de alguna manera bloquear la luz del Sol. Y esa es la función de los cronógrafos. Después tenemos GMOS, que está por acá al lado, se ve un pedacito de GMOS. Esta es una cámara óptica que puede tomar fotografías, puede tomar espectros, etc. Luego por acá está iGRINS, que es esta cosita que se ve acá, que es un espectrógrafo infrarrojo de alta resolución. Luego acá y apenas se ve un instrumento muy chiquitito que tiene una especie de... Esta caja que ustedes ven blanca, la misma caja blanca que ven acá, en verdad no son parte del instrumento, son simplemente una estructura que se pone junto con el instrumento que está acá, que es para darle balance al telescopio. Si yo llego y saco un instrumento y pongo otro, las cosas pesan de manera distinta, tienen distintas dimensiones, por lo tanto el torque que están aplicando sobre el telescopio es distinto. Por lo tanto yo tengo que poner una estructura extra, si el instrumento es muy chiquitito como este, una estructura extra para balancear el telescopio. No puedo dejar un telescopio desbalanceado porque después yo apunto hacia un objeto y el telescopio se me va a ir hacia un lado. Entonces el telescopio tiene que estar mecánicamente muy estable. Por eso se usan estas cosas que son, efectivamente, son como las pesas que usan los halterofilia. Se ponen acá unos pesos y en alguna posición bien particular. Acá van a ver que los pesos están en una posición distinta, tienen una distinta cantidad de pesos para darle este balance que el telescopio necesita. Yo no puedo llegar y enchufarle cualquier cosa. Tengo que ser muy delicado en términos mecánicos. Entonces estaba DSSI, que es el Differential Speckle, es una cámara que puede tomar imágenes muy, muy rápidas, del orden de milisegundos. Estas imágenes pues, se pueden procesar para obtener imágenes de muy alta resolución. Y por último, este GCAL, que es la unidad de calibración. Después voy a explicar qué quiere decir calibración y por qué es importante calibrar. Entonces, esto es una suite, una serie de instrumentos que están en el telescopio y que se usan durante la noche. Tenemos una pregunta de Patrick, siempre Patrick es el más activo aquí, nos dice, Géminis, en vez de tener un filter wheel como lo que usamos nosotros los amateurs, ¿tiene una camera wheel? No. Hay filter wheels, de todas maneras. De hecho, a excepción de iGRINS, GMOS tiene ruedas de filtro, tiene los filtros de Sloan y tiene algunos filtros narrow, delgados. GPI también creo que usaba filtros, DSSI definitivamente usaba filtros, así que dentro de las cámaras no tengo ningún esquemático de un instrumento por dentro, pero sí, efectivamente, cada vez que uno quiere tomar una fotografía, quiere capturar directamente los fotones, necesita algún tipo de filtro. Algunas cosas se pueden hacer sin filtro, pero en general científicamente tiene más sentido tomar cosas con filtro. Así que sí, son ruedas y efectivamente rotan y uno va, ok, ahora con la banda G o la R o la I o la Z y uno va rotando esta rueda. Así que GMOS tiene, DSSI tiene. Es bastante común. Es muy común. Bueno, y una más general nos pregunta también Patrick, ya sabemos que los refractores dan muchos problemas de coma, pero con los reflectores, ¿no tienen problemas de colimación? No recuerdo. No que yo sepa. Debe estar todo bastante bien. No creo que... Yo creo que esa es una actividad que se hace cuando se pone por primera vez el telescopio. En el caso de Géminis Sur se hizo el año 2000 o 2001. Ahí es cuando uno tiene que colimar el telescopio. Cuando uno pone los instrumentos, en general no existe ese problema, que yo sepa. Pero es una buena pregunta, voy a tener que averiguar. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos entonces todos estos instrumentos y ¿qué podemos hacer con estos instrumentos? Podemos tomar una imagen como esta. Acá tenemos una hermosa imagen de una galaxia. Y ustedes estarán pensando, oh, esta cosa se ve terrible. O sea, incluso la imagen de la Luna del 1850 se veía más bonita que esta. Pero efectivamente esta es una imagen raw, que la llamaríamos, sin ningún tipo de proceso. Cuando uno toma una imagen con GMOS, esta es una imagen de GMOS en particular, así es como se ve. Y hay que hacer varias cosas para que esta imagen llegue a ser lo que estamos más acostumbrados a ver, ¿cierto? En la prensa o en las páginas web, quizás unas cosas maravillosas,
que sería una galaxia. Esta es una galaxia, de hecho son dos galaxias en colisión. Entonces hay que hacer muchas cosas para llegar desde lo que vemos a la izquierda, que es efectivamente lo que el telescopio nos da, para llegar a una imagen que es muy bonita. Entonces quiero mencionar un par de cosas. Por ejemplo, ustedes ven que acá hay como 4 bandas distintas, y estos son distintos CCDs que tienen distintas respuestas. Yo puedo iluminar los píxeles y algunos píxeles, si yo, pongamos, le tiro 100 fotones, un píxel va a decir, yo recibí 99. El otro me dice, yo recibí 98. Entonces hay una cierta, se llama la eficiencia cuántica, cambia de píxel a píxel y también depende de cómo yo después cuente estos electrones. Y es por eso que yo tengo distintas partes de mi CCD, se ven con distintos backgrounds. Este se ve con mucho más claro, ¿cierto? Este se ve mucho más oscuro, este se ve un poquito entre medio y nuevamente este se ve mucho más claro. Pero entonces, si yo puedo iluminar este CCD con una cantidad de fotones bien determinada, bien precisa, yo puedo saber efectivamente cuánto es esa respuesta del CCD y remover este efecto, que es una de las cosas que estamos haciendo acá. Estamos removiendo este background, este fondo que se ve distinto, acá se remueve porque podemos conocer perfectamente cómo se comporta el CCD y podemos entonces tener un background que es homogéneo. Otra cosa que ustedes pueden ver, bueno, acá ustedes pueden ver que acá la imagen llega como hasta acá, que sería como hasta la mitad de la galaxia, por lo tanto esto es un mosaico que se llama, no es una sola foto la que tenemos acá, sino que fueron 2, hubo que mover el telescopio un poquito y tomar otra foto en el otro lado de la galaxia, porque la galaxia era más grande que el campo que puede ver el instrumento. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Muchas veces uno observa objetos que son más grandes que la cámara, que el field of view, el campo de visión que tiene tu instrumento. Y lo otro, bueno, lo más evidente es que a la izquierda lo que yo tengo es una escala de grises, simplemente, no hay colores. Yo simplemente tengo colores muy blancos, donde yo recibo más luz, y lugares más oscuros, donde yo recibo menos luz. Entonces, ¿cómo hago para llegar de esta escala de grises a esta escala de colores? Ahí es donde entran lo que mencionaban de los filtros. Yo tengo que observar, tengo una rueda de filtros que tienen distintas respuestas, que están capturando fotones en distintas, con longitud de ondas levemente distintas, que es el mismo, de hecho es lo mismo que hacen nuestros ojos. Nuestros ojos están capturando longitud de ondas levemente distintas y después nuestro cerebro va a mezclar esas cosas, va a mezclar esa longitud de onda para que veamos colores. El proceso es muy similar. Uno toma al menos imágenes en al menos 3 longitudes de onda distintas para después mezclarlas y decir, ok, esta va a ser mi canal rojo, mi canal azul, mi canal verde, y las voy a mezclar de cierta manera para generar un color. El telescopio en sí lo que está detectando son simplemente intensidades, más luz, menos luz y aún menos luz. Eso es lo que me dicen las imágenes antes de ser procesadas. Justamente sobre eso venía la siguiente pregunta, del procesado. Patrick dice, ¿tienes que tomar darks, flats y otras tomas de calibración igual que nosotros? Todo, sí. En los darks va a depender un poco de qué tan estable sea tu... En general, acá estamos hablando de temperaturas muy bajas. GMOS se usa menos 80 grados, menos 80. Menos 120. No me acuerdo, grados Celsius. En general los darks no son necesarios, pero flats de todas maneras para esos también, sí. En ese sentido son CCDs como cualquier otro, como cualquier cámara amateur, tienen también CCD y estos operan muy similares. La sensibilidad que tienen y el control de la temperatura que tienen es más preciso, por lo tanto cosas como darks no se necesitan. Pero otro tipo de calibraciones sí, de todas maneras. Uno tiene que entender muy bien cuál es la respuesta de tu CCD para poder después remover esos efectos. Antes de pasar de imagen, tenemos una pregunta sobre la imagen. Nos pregunta Joseph que en el extremo derecho de la foto destaca mucho un punto rojo luminoso. Sí. ¿A qué se debe? Yo diría que todas estas cosas rojitas son regiones de formación estelar. Eso es lo que diría yo. Lo que ven en blanco son estrellas relativamente viejas, mientras que todo lo que ven acá es polvo, y regiones donde hay este polvo, o sea, el polvo está rodeando
gas frío que se está transformando en estrellas. Generalmente, donde se forman las estrellas están rodeadas de polvo. Entonces, si tú tienes estrellas muy, muy jóvenes, tú no las puedes ver directamente, porque están rodeadas de polvo. Y lo único que ves es el brillo de la estrella a través del polvo, el scatter, a través del polvo. Para poder ver a través del polvo usamos observaciones infrarrojas, que es justamente mi siguiente slide. Puedo pasar al tiro a esta otra slide, que no, esta ahora una imagen nuevamente a la izquierda, estoy mostrando una imagen, como lo decía, sin procesar, es la imagen que el telescopio nos da y que el instrumento nos da, que es un instrumento distinto. Ustedes pueden ver al tiro un cambio, que este es un campo de visión redondo, por ejemplo. No es una cosa rectangular, sino que es un instrumento distinto que tiene un campo redondo. Pero nuevamente nos da, igual que antes, una imagen que es monocromática, que simplemente tiene intensidades de mayor luz a menor luz. Y para poder generar la imagen de la derecha, tenemos entonces también en el infrarrojo, al igual que en el óptico, yo puedo usar distintos filtros que al combinarlos y al remover nuevamente, acá sí que tenemos que usar darks para la imagen infrarroja. Una vez que combinamos estos distintos filtros, podemos generar estas imágenes que se ven muy bonitas y que, bueno, llaman la atención muchísimo. En este caso, déjame recordar, esto creo que es una zona de formación estelar también. No sé si hay algún tipo de objeto Harvick-Haro o algo así. No recuerdo, no lo noté. Pero obviamente hay mucho gas y mucho polvo involucrado acá. Y generalmente las bandas, esto estamos hablando, recuerden que en el infrarrojo son cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos llegan hasta una longitud de onda que llamaríamos de 800 nanómetros, algo así. Y en el infrarrojo estamos hablando desde todo lo que va más allá de lo que podemos ver, lo llamamos infrarrojo. En este caso, esto es lo que se llama el infrarrojo cercano, que va como desde los 800 nanómetros hasta los 2.5 micrones o 2500 nanómetros. Después viene el infrarrojo mediano, el infrarrojo far, infrarrojo lejano. Pero Justamente, entonces, sí. Sí, perdón, justamente José Mariano pregunta, ¿qué instrumento se usó para capturar esa imagen, la de la izquierda? La de la izquierda se llama Flamingos 2, que no estaba en el momento que la foto que les mostré, ¿cierto? En la cámara infrarroja que se llama Flamingos, no estaba instalada en el telescopio en ese momento, estaba reemplazada por iGRIS, creo yo. Pero este es otro de los instrumentos que está casi siempre instalado. ¿Por qué? Porque uno quiere tener, generalmente lo que uno quiere tener en el telescopio disponible todo el tiempo es al menos una cámara y un espectrógrafo óptico y una cámara y un espectrógrafo infrarrojo. Esos son como la mantequilla y el pan de todos los telescopios. Tienes que estar siempre ahí. En caso de que haya algún evento astronómico, una supernova, algo que queremos observar, no queremos tener un coronágrafo todo el tiempo porque, no sé, porque tienen obviamente ciertas aplicaciones que son un poco más nicho, que solamente sirven para exoplanetas y cosas así. Pero uno quiere tener instrumentos que sean como multipropósito, que serían como un espectrógrafo óptico, un espectrógrafo infrarrojo, que nos permiten reaccionar, es una de las cosas que Gemini hace mejor, reaccionar cuando, bueno, hay un evento y hay que observarlo ahora, y hay que observarlo, no sé, en el infrarrojo o en el óptico, así que se usan estas cámaras. En este caso, claro, es Flamingos 2, que es una cámara infrarroja y que tiene el campo de visión son 6 minutos de arco. Similar al anterior, solo que es redondo en vez de rectangular. Entonces, llegamos a nuestra segunda parte. La segunda parte que descartamos de nuestra figura original era, bueno, observamos con el ojo, ustedes ya seguramente ya lo suponían, la respuesta es no observamos con nuestros ojos, porque es muy ineficiente. Nuestros ojos pueden capturar solamente cierta cantidad de luz y no tenemos cómo guardarla, ya sea con nuestra memoria o ya sea anotando cosas, pero no es muy confiable, ¿cierto? La memoria no es muy confiable, algunos dibujamos mejor que otros. O peor que otros. Así que lo que usamos desde hace muchos años son instrumentos, no nuestros ojos para observar. Ahora nos queda la última parte, que es ver, bueno, hay alguien ahí. Quizás hay una persona sentada acá con su computador operando todo, y lo que les voy a explicar ahora es que no, de hecho no hay nadie en el telescopio. ¿Por qué? Hay una buena razón por qué no hay nadie en el telescopio. ¿Por qué? Porque las noches hay muchos factores que definen cómo va a ir una noche de observación. Algunos son muy predecibles y otros no son predecibles en absoluto. La luna, por ejemplo, la luna es completamente predecible. Nosotros sabemos con miles de años, podemos decir
en este día vamos a tener luna llena o cosas así. Así que la luna, bueno, se puede predecir. El resto de las cosas se pueden predecir con con cierta anticipación, no mucha y con más o menor éxito. Una noche puede tener o no tener nubes, puede tener humedad alta es muy peligrosa porque la humedad, uno tiene condensación, básicamente el vapor de agua se transforma en agua, y uno no quiere tener un telescopio lleno de agua, que es como el enemigo número uno. Así que todos los telescopios a partir de cierta humedad simplemente tienen que cerrarse y no se puede hacer nada. El viento también se puede predecir un poco más, un poco menos, y también puede ser bastante peligroso. Uno puede tener un viento muy alto, y en ese caso, recuerda, este espejo secundario, el que está arriba, se puede mover mucho, incluso puede ser peligroso. Así que también los telescopios tienen límites. Podemos observar dentro de ciertos rangos, pasado, cuando ya el viento es más alto que eso, bueno, también el telescopio se cierra. Y si el viento es mucho más alto que eso, de hecho, evacuación. Eso es cuando observábamos desde el telescopio mismo. Hay que salir del observatorio. Y lo otro, bueno, es la estabilidad de la atmósfera. Qué tan estable es? Y eso es lo que la gente llama el SEEN. Las estrellas, qué tan bonitas se ven las estrellas. Ahora, esos son los parámetros atmosféricos, pero una noche de observación puede ser afectada por muchas más cosas. Puede que, ok, el instrumento falló, quedamos con 2 instrumentos en vez de 3 instrumentos. O en este instrumento falló una parte, falló una rueda de filtro, o falló un guiador, o no sé, tanta cosa. O falló el software que controla esta otra cosa. Entonces, cada noche de observaciones tiene una serie de múltiples parámetros de cosas que funcionan bien y otras que pueden ir mal. Entonces, los observatorios modernos, imagínense, yo soy un astrónomo que está en Estados Unidos, en Brasil, o en España, y quiero ir a Chile a observar. Me dieron una noche, quiero ir. Eso es como una ruleta rusa. Tú vas por una noche, 2 noches, y resulta que está nublado. Tú vas por 1 o 2 noches y resulta que algo se rompió. Entonces, los observatorios, si bien es entretenido ir a observar, en general es mucho más eficiente que los astrónomos no vengan al observatorio en absoluto, simplemente que los astrónomos manden sus observaciones y en el observatorio se decide, ok, esta noche es apropiada para hacer esto, esta otra noche, o esta fracción de la noche, de hecho, esta media hora vamos a hacer esto, en esta media hora siguiente vamos a hacer esto otro, vamos a usar este instrumento ahora, este otro instrumento después aparece la luna, ya no podemos hacer esto, llegaron nubes, no podemos hacer esto, podemos hacer esta otra cosa. Entonces, en el observatorio se preparan las noches para distintas eventualidades y sabiendo obviamente muy bien cómo está funcionando el telescopio, cómo están funcionando los instrumentos. Entonces, astrónomos visitantes son una rareza porque es un riesgo, la gente se puede quedar sin nada e irse muy triste a casa. A mí me pasó más de alguna vez viajando de Finlandia a Chile, tuve una semana en la silla y no hice nada, se había roto el telescopio. Así que le puede pasar a cualquiera y no es muy entretenido. Así que las observaciones, los astrónomos visitando y estando en el telescopio ya es una cosa muy rara. Quería entonces, bueno, acá este GIF es un GIF animado que se va un poquito a demorar en cargar para ustedes, pero lo que les estoy mostrando acá es una observación de este es un cúmulo estelar, creo que es NGC 1850 en la nube de Magallanes, y está observado con un telescopio que es en las cumbres, sí, con un telescopio de 1 metro. Pero básicamente lo que estamos estudiando acá era variabilidad, que varios de ustedes son muy duchos con respecto a variabilidad. Entonces lo que se hizo fue observar el mismo cúmulo muchas veces durante, no sé, creo que en total 2 meses, digamos. Y lo que pueden ver acá, este es el mismo objeto, mismo telescopio, pero lo que está cambiando obviamente es la atmósfera. Hay algunas, y no solamente la atmósfera, sino que parece que también la luna. Van a ver algunas imágenes, tienen un background más brillante, en otras se ve más oscuro. En algunas se ve muy poco del cúmulo, que aparentemente se tomó con nubes, y en otras también muy visible es que las estrellas a veces se ven pequeñitas y a veces se ven muy grandes. Y eso tiene que ver también con qué tan estable entonces es la atmósfera. Y uno después, bueno, cuando usa estos datos, a veces son inusables, pero cuando uno los usa, hay distintas maneras de, bueno, cómo los puedo usar, cómo puedo realmente sacar información de esta atmósfera que está cambiando permanentemente. Y el hecho que esta atmósfera esté en cambio tan permanente y a veces bastante inesperado, hace que visitar un telescopio nuevamente sea algo inusual y riesgoso en ese sentido. Espero que el GIF haya cargado para ustedes. En mi caso se ve bastante rápido e inmediato, pero para ustedes puede que se haya demorado un poquito. Y recuerden, este es el mismo telescopio, el mismo objeto,
el mismo tiempo de exposición. Todo es lo mismo menos la atmósfera. Y la atmósfera cambia como loco, como pueden ver. Entonces, voy a pasar a mi siguiente slide. Entonces, ya vimos que, ok, el astrónomo viniendo al telescopio tampoco es cierto. Recuerden, descartamos, los telescopios no son estos tubos muy largos, no estamos mirando con nuestros ojos, y por último, en verdad, no hay nadie realmente ahí, la gente no viene. Y eso es muy bueno. Lo que les había dicho antes. Entonces, lo que nosotros tenemos en el observatorio, entonces, son una lista gigante de observaciones. Todos los astrónomos que quieran observar en el telescopio nos mandan sus observaciones. Algunos quieren usar un instrumento, otros otro. Uno quiere usar el instrumento por 40 horas, el otro quiere media hora, etcétera, etcétera. Entonces, las noches hay que planearlas. Se toman todas estas observaciones y se hace un plan para cada noche. Y entonces, al astrónomo que está de turno de noche va a seguir un plan. Va a decir, ok, si las condiciones son así, yo sigo este plan y trato de hacer todas estas observaciones, que esta lista que ven acá. En este caso son observaciones muy sencillas, todas con GMOS, son usando el espectrógrafo, distintos sleds y distintos gratings, pero rejillas de difracción, pero algo muy estándar. Y van a haber distintos planes, ¿cierto? Recuerden que hay cosas que sabemos predecir, como la luna siempre sabemos qué va a pasar, pero otras cosas, ¿qué pasa si el viento cambia de repente? Bueno, para eso yo tengo otro plan. Hubo un astrónomo durante el día que preparó un plan para cuando hay viento, entonces, si el viento viene desde el noreste, desde el noreste en Pachón, bueno, entonces voy a observar targets que estén hacia el sur, por ejemplo. En vez de hacia el norte, voy a observar hacia el sur. Y hay un plan con cosas hacia el sur. Y por último, para enfatizar esto de que no hay nadie en el telescopio, para Gemini efectivamente no hay nadie. El telescopio de noche está completamente solo en la montaña. El operador del telescopio está en La Serena, la ciudad de La Serena que ven acá. El astrónomo o el observador está acá también en La Serena. El telescopio está abandonado, digamos, de noche, funciona por su cuenta. Toda la información se le manda remotamente. Incluso para algunos instrumentos se puede hacer muy remotamente. Yo alguna vez observé desde acá, desde Santiago, donde estoy ahora, observé con el telescopio que está a 500 kilómetros de Santiago, algo así. Y eso es algo que ha pasado mucho más seguido ahora. Con la pandemia ya muy poca gente podía viajar, y muchos telescopios, algunos que operaban, ¿cierto?, trayendo astrónomos desde afuera que venían a Chile, eso no se pudo hacer por un buen tiempo. Entonces todos los telescopios tuvieron que adaptarse rápidamente para ver, ok, ¿cómo hacemos para seguir operando de manera remota? Así que eso es muy común ahora. En el caso de Gemini, uno de los más especiales, porque incluso el operador del telescopio no está en el telescopio. Otros telescopios, la mayoría, todos casi, incluso el VLT, tienen gente en la montaña. En el caso de Gemini no hay nadie. Y he hablado un montón de... entonces, bueno, estamos observando desde La Serena y las cosas se ven un poco así. Esto sería lo que el observador ve en la noche, que hay una serie de pantallas donde uno tiene que, bueno, por un lado, a ver, ¿por dónde parto? Por un lado, uno tiene un plan. Esto es igual como le mostraba antes, el plan de la noche. Acá también tiene uno puede ir a distintos programas y ver, ok, este programa se hace así, este programa se hace así. Acá tengo un estatus de los instrumentos. Acá hay un software que me permite enviar las observaciones hacia el telescopio. Acá van a salir los resultados, lo que el telescopio está observando. Yo hago una especie de control de calidad, ¿cierto? Porque cada observación tiene que ejecutarse dentro de ciertos parámetros. Yo no puedo hacer una observación con una atmósfera horrible, porque no, esa observación requería una atmósfera que se comportara de cierta manera. Así que uno hace un control de calidad para ver si esa observación está bien o hay que repetirla en algún momento. Acá tengo una serie de indicaciones que me están diciendo más que nada cómo se comporta la atmósfera en términos del zinc, en términos de la transparencia de la atmósfera, etc. Acá tengo otra pantalla que me está diciendo, bueno, ¿qué está haciendo el telescopio mismo? Recuerden, tenemos instrumentos y tenemos el telescopio mismo, está apuntando por un lado, está haciendo algo con la óptica, está cambiando levemente la forma de los espejos, etc. Y por último, acá tengo una bitácora donde yo voy anotando, ok, hicimos esto, ahora vamos a hacer esto otro, ahora falló esto, tuvimos que llamar a alguien, no sé, la humedad está subiendo, etc. Uno tiene que mantener una bitácora diciendo qué va bien y qué va mal, porque durante el día la gente, si algo se rompió, ellos tienen que saber cuándo se rompió, qué es lo que pasó. Uno tiene que darle una información muy detallada de todo lo que pasó para que la gente durante el día, los ingenieros y los técnicos, puedan decir, ok, lo que pasó fue esto, lo vamos a arreglar así o lo vamos a arreglar de esta otra manera. Eso, así que así ocurre una noche de observaciones, siguiendo un plan y haciendo observaciones y chequeando que todo esté funcionando en lo posible.
un par de preguntas. Sí. Patrick nuevamente nos dice, por la cantidad de trabajo que tienen, ¿no delegan parte del trabajo de procesamiento out of house? ¿No es una oportunidad para ciencia ciudadana? Es una buena pregunta. Yo creo que el volumen de observaciones no es tanto. Efectivamente parece como tanto, pero no es tanto. No es como el Ciencia Ciudadana se usó para Sloan, ¿cierto? Porque tenían un volumen de datos gigantesco. Ahora bien, recuerden que acá lo que pasa es que los astrónomos mandan observaciones, ¿cierto? Ellos tienen que pasar primero por un comité de selección que dice, ok, tus observaciones son buenas, las vamos a hacer. Entonces, ellos tienen el privilegio de los datos, ¿ya? Los datos son datos propietarios que se llaman. Nosotros hacemos las observaciones para ellos, se las mandamos, y ellos tienen algo así, creo que es un año donde solamente ellos pueden usar esas observaciones. Ese es su privilegio. Son datos propietarios. Después de ese año, las imágenes quedan públicas y cualquiera en teoría puede ir y tomar esas imágenes o tomar esos espectros y hacer lo que quiera con ellas. Están en un archivo donde está todo lo que el telescopio hace queda archivado. Pero, pero yo creo que lo que es ciencia ciudadana funciona muy bien cuando tienes un instrumento que hace una cosa. Y eso produce un volumen de datos gigantesco, como lo que hacía Sloan, que tomaba muchísimo espectro y muchísimas imágenes. O lo que puede hacer, no sé, el Hyper Supreme Cam en Subaru, o lo que va a hacer Rubin, el LSST. Va a tomar muchas imágenes del cielo, que es un volumen de datos muy homogéneo y que son más o menos los mismos. En este caso tienes 5 instrumentos que cada uno hace cosas distintas y que puede tomar distintos modos y además los datos son propietarios. Entonces es una diversidad súper heterogénea de datos que quizás no se presta tanto para ciencia ciudadana, creo yo. Bueno, también nos comenta Patrick que está muy padre tu workflow, nos dice el típico de un astrónomo actual, pero ¿no extrañas la observación tradicional? Un poco, o sea, yo a la montaña voy muy poco, iba de día, a veces de noche, rara vez. Antiguamente aún se hacían algunas cosas de noche. Hay algo que no les mostré nada, que es el famoso láser, cuando uno usa la óptica adaptativa, que tiene que mandar un láser al cielo para corregir la atmósfera. Eso todavía se hacía desde la montaña hasta hace 2 años, creo yo. Ahora incluso eso, que es una operación súper compleja que requiere 4 personas trabajando de noche, incluso eso se cambió a La Serena. Ahora, efectivamente, en la noche no hay nadie para ninguna observación. Solamente cuando llega un instrumento nuevo y hay que hacer el commissioning e instalar un instrumento completamente nuevo. Ahí se hacen cosas en la montaña, pero eso pasa rara vez. ¿Se extraña? Sí, un poquito. Igual tiene sus ventajas. Yo termino la noche y me voy a dormir a mi casa. En vez de quedarme a dormir a 2.700 metros, que nunca es completamente agradable. Siempre hay, no sé. Justamente hablando de que no hay nadie allí, José Mariano nos pregunta, dice, qué increíble que lo puedas controlar remotamente. Igual si tienes que cambiar de instrumento, lo haces desde ahí. Nadie realmente cambia los instrumentos, solamente mandas la orden y lo hace. Excelente pregunta. ¿Por qué? Vamos con mi siguiente slide. Durante el día pasamos... No se está escuchando, un momento. Perdona. El micrófono... ¿Sí? No, seguimos mal. Ahí, a ver. ¿Ahora sí? Sigue raro el audio, como al principio, ¿te acuerdas? Sí, déjame... Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, me escuchas. Ya, disculpa. Sí. Gracias por tu pregunta. A ver, primero, los instrumentos se cambian rara vez. Recuerda que la capacidad de Gemini es tener 5 instrumentos instalados a la vez, que es bastante. Hay otros instrumentos que están justamente guardados en algún lado y que de vez en cuando se reemplazan, pero ese trabajo se hace de día. Y de día se hace un montón de trabajo. Hay un montón de ingenieros, un montón de técnicos que mantienen las cosas andando. La verdad es que los astrónomos, sin los ingenieros y los técnicos, somos nada. Nosotros somos como trained monkeys. A veces simplemente apretamos botones. Pero la gente que hace el trabajo realmente de mantener todo andando son estos ingenieros y técnicos. Y acá quise mostrar algunas de las actividades que se están realizando. Acá arriba, a la izquierda, este es el espejo primario de Gemini, y acá el telescopio está acostado, ¿cierto? Está con 90 grados. Entonces hay una persona que lo está limpiando, que está colgada acá en una jaula, como hablábamos antes, está colgada y está haciendo una limpieza del espejo, que esto se hace una vez por semana, que es una limpieza relativamente muy superficial, simplemente para remover algo del polvo. Se hace con CO2, con dióxido de carbono, creo, algún tipo de gas simplemente para remover el polvo. Es algo muy superficial que se hace una vez por semana.
Acá a la derecha pueden ver a alguien que está cambiando una cámara. Este es un instrumento que yo llegué a conocer muy bien, de hecho. Esta es una cámara. Acá alguien preguntaba por la rueda de filtro. Esta es una rueda de filtro que está acá. Esta otra cosa azul acá también es otra rueda de filtros y acá hay ciertos lentes, cierta óptica. Este es un instrumento bastante pequeñito y acá está en un laboratorio. Está en una mesa óptica, se desarmó, se está reemplazando justamente una de sus cámaras. Por acá atrás hay otra cámara idéntica. Y esas cosas se hacen durante el día. Cuando cualquier tipo de mantención, bueno, tiene que haber gente ahí haciendo cosas. Acá a la izquierda abajo, esto es una especie de torno y a veces hay que hacer piezas nuevas, simplemente no es como que todo esté ahí, no sé, esta cosa no está, no existe, hay que diseñarla y hay que hacerla. Entonces hay gente que, bueno, que puede diseñar ciertas piezas y otra gente que las va a hacer desde la nada, básicamente, con una serie de maquinaria. Esto es una sala de maquinarias donde se pueden diseñar y hacer cosas relativamente pequeñas. Y por último, acá justamente, les voy a mostrar un video muy pronto, pero acá justamente están moviendo un instrumento. Y acá están dentro del cuarto piso, que se llama acá donde está el telescopio, una serie de ingenieros que están viendo ahí, se usan grúas, se usa esta cosa amarilla que está acá, que es una especie de plataforma que se puede levantar y bajar para llegar hasta la base del telescopio mismo. Así que durante el día pasan muchísimas cosas, esta gente tiene un trabajo de oro, y un trabajo súper especializado, porque trabajar en un telescopio no es como trabajar en otras industrias, es como algo, todos los mecanismos y todos los subsistemas son muy especializados. Y quiero mostrarles un video ahora, y esto tiene que darme un segundo porque tengo que hacer algo. Entonces, una vez al año, lo que se hace, denme un segundo que tengo que cambiar los settings, para que lo vean un poquito mejor, y lo vamos a hacer un poquito más lento, de hecho. Esto es un timelapse de algo que se hace una vez al año, que es remover uno de los componentes más importantes del telescopio. Ok, ahí deberían estar viendo full screen y espero que... Acá justamente están usando esta grúa y desmantelaron una de las partes centrales del telescopio, donde está una serie de guiadores que se llaman, y también está este espejo terciario que les hablaba. El espejo terciario es este que va rotando y que me da la posibilidad de enviar la luz a los distintos instrumentos. Ya vamos a ver el espejo terciario pronto. Esto obviamente hay que hacerlo todo con estándares de seguridad súper alto porque hay gente involucrada, no se puede caer nada, obviamente está la vida de la gente acá de por medio. Y porque, bueno, son cosas muy delicadas, ¿no? Uno no quiere botar nada al suelo, simplemente. Y ahí ven una serie de cables. Bueno, aquí lo voy a parar porque ahí justamente pueden ver, este es el espejo terciario que les decía, con algo relativamente pequeño, de tener como 60 centímetros, y justamente tiene todos unos mecanismos acá que permiten mover este espejo, rotarlo y moverlo de distintas maneras. Y por último, ¿qué más? Déjenme ver si hay algo más. En algún momento se va a mover la cúpula atrás, la parte blanca es la cúpula, van a ver que se mueve, que también hay que hacerle mantención a esa cúpula, ¿cierto? Que es una estructura gigantesca y que tiene una serie de motores y la cuestión tiene que funcionar todas las noches. Así que durante esta mantención que se hace toda vez al año, que es una mantención como en profundidad, el telescopio se para por completo durante 2 semanas y el telescopio, los ingenieros, los técnicos, el telescopio es suyo, por favor, manténgalo de la mejor forma posible. Que es el trabajo que más incógnito, quizás, y más anónimo, que muy poca gente sabe de todas las cantidades de cosas que se hacen durante el día en un telescopio. Estoy llegando casi al final de mi presentación. A ver, me salté. Y quiero terminar con algo, algo un poco más de astronomía, quiero un poco mezclar todas las cosas ahora, mezclar que esta sesión ha sido organizada por los observadores de estrellas variables, mezclar que lo estamos haciendo en español y mezclar telescopio. Y quería decir que este año se conmemoran 110 años del descubrimiento de la relación periodo-luminosidad de las cefeidas, que seguramente son las estrellas variables más famosas de todos los tiempos, porque nos ha dado la posibilidad de medir distancias, que es uno de los conceptos completamente fundamentales de astronomía. Y esta relación periodo-luminosidad de las cefeidas fue descubierta por esta señora, Henrietta Leavitt, hace 110 años, cuando publicó su paper. Y estas observaciones, quizás que la parte más desconocida, se hicieron desde Sudamérica, desde Perú, desde Arequipa, donde estaba el telescopio de Harvard,
el observatorio de Harvard. Primero estuvo un tiempo en Lima, por muy poco, después estuvo en Arequipa por casi 30, ¿cuánto? Casi 40 años, y después se fue un tiempo a Sudáfrica, de hecho. Así que nada, quería simplemente cerrar mi presentación con esto, con la capacidad de descubrimiento que nos dan los observatorios, la importancia que ha tenido las estrellas variables. Desde el mismo telescopio se hicieron las primeras observaciones de estrellas RR Lyra también en los cúmulos globulares del sur, así que este telescopio en Arequipa fue muy, muy importante. Eso, creo que esa es toda mi presentación. Tengo una imagen final acá con uno de los Gemini y con la Vía Láctea. Muchísimas gracias, genial. Y tenemos algunas preguntas para seguir. Incluso tenemos una propuesta de observación que después en privado te haré sobre RR Lyrae y Cefeidas. Así que, bueno, justo hablaste de ese tipo de estrellas y justo teníamos un mensaje de eso. Bueno, a ver, nos dice José Mariano, nuevamente, nos pregunta, ¿alguien que sea diplomado universitario en técnico en instrumentación astronómica puede trabajar en esos grandes observatorios o tienes que ser ingeniero o licenciado? No. Los técnicos son súper importantes. Los técnicos hacen la pega, como se dice en Chile. Por supuesto, hay técnicos electrónicos, técnicos mecánicos, técnicos ópticos, por supuesto. Y hay gente que lo ha mencionado, la gente que hace el software, que el software es súper importante, la gente que trabaja en IT, computación. Así que técnicos, sí, por supuesto. Por supuesto, hay tantas cosas que hacer. Necesitamos más técnicos, sí. Ya sabes, puedes aplicar, José Mariano, no sé si eres técnico, pero bueno. Nos pregunta Carmen Velázquez, ¿qué lentes para telescopios se recomiendan para observar espacio profundo? Bueno, espacio profundo, bueno, tú necesitas el telescopio más grande que puedas, ¿cierto? Cuando estamos hablando de espacio profundo, estamos hablando de cosas muy débiles, muy lejanas. Vas a necesitar, bueno, cuando están cosas muy lejanas, recuerda que tenemos el redshift, las cosas el universo está en expansión, por lo tanto la luz se va corriendo hacia el rojo, por lo tanto generalmente las observaciones van a ser en el infrarrojo además, entonces dependiendo de qué tan profundo quieras ir. Pero sí, el telescopio más grande posible y quizás observaciones infrarrojas, eso es lo que uno necesita para hacer, nada, para llegar, esa es ¿cómo se llama? Esa es la completa idea del James Webb. El James Webb es un telescopio muy grande, ¿cierto? De 6.5 metros, es su espejo primario, que está en el espacio, donde, ¿cierto? Nos saltamos a la atmósfera que nos molesta tanto, y más encima toda su instrumentación está en infrarrojo, justamente para llegar al espacio más profundo que hayamos llegado nunca y que no podemos llegar desde la Tierra tampoco. Aureliano nos pregunta si se puede concertar una visita al observatorio. Eso es bastante complicado, de hecho. El observatorio no tiene regímenes de visitas. Como te decía, casi yo mismo he ido al telescopio como una vez al año, con suerte. Así que imagínate, para las personas externas es aún más complicado. Otros observatorios en Chile es un poco más fácil. Yo sé que en Tololo, efectivamente, la gente puede ir los sábados. Los sábados tú te inscribes y puedes subir con tu auto y visitar Tololo, que de hecho es muy bonito. En Observatorio de Tololo está muy cerca de Cerro Pachón y de hecho hay más telescopios. No son tan grandes, pero hay más. Así que es más bonito, no sé, hay como 30 telescopios, una cosa así. ¿Visitas diurnas o se puede ir de noche? Diurna, no, de nuevo, de noche, te digo, y de noche no hay nada. Nadie. De noche yo la última vez que fui fue hace como 3 años, la última vez que fui de noche. Así que claro, muy pocas posibilidades. Patrick nuevamente nos pregunta si tiene autonomía de corriente eléctrica o si también sufren apagones. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Claro, efectivamente, en general se funciona con commercial power, como cualquier casa, ¿cierto? Se compra la energía, pero hay generadores, ¿cierto? La energía común y corriente a veces falla y hay un sistema de generadores que pueden mantener al telescopio funcionando toda la noche, de hecho. Como tú puedes comprender, llevar energía hasta acá no es tan fácil, no es tan confiable. A veces por eso se necesita un generador y de hecho hay un backup generator. Si falla el generador, hay otro generador. Hay también paneles solares que cubren cierta parte de la demanda, pero es relativamente algo marginal, creo que es como el 15%.
de la demanda se cubre con estos paneles solares, y ahora hay el plan de hecho de hacer una planta fotovoltaica para efectivamente ser independiente. Esto de que la luz comercial se corte es algo que pasa relativamente, nada, es como a veces se corta simplemente y los generadores tienen que entrar a trabajar y no es ideal. Así que se quiere llegar a esa independencia efectivamente con una planta fotovoltaica y ser completamente independiente. Perfecto. Tienen que tener cuidado con ciertas cámaras de no enfocarse en estrellas cuya magnitud exceda 4 o 3 por el peligro de dañar los sensores. Patrick también. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo les hablé de una cámara que es DSSI, donde uno puede tomar imágenes de milisegundos, ¿ya? Muy cortas. Y aún así yo observé hace, nada, como 2 meses, observamos Gamma Velorum, que es una estrella que tiene magnitud 0,5, algo así, es como 0,8. 1,8, 1,8. 1,8, ok, Sí, sí. excelente, muchas gracias. 1,7 combinada porque son 3, Ya. 4. O sea, es un sistema Sí, múltiple. y nada, estábamos usando el método normal. Para esa cámara usamos 60 milisegundos y estaba saturando, pero monstruosamente. Porque un telescopio de 8 metros, igual en 60 milisegundos uno acumula un montón de fotones de todas maneras. Así que eso ahí sobre la marcha tuvimos que, uy, estamos saturando. Bajamos a 30 milisegundos y podemos observar Gamma Velorum. Y eso con 30 milisegundos. Generalmente las cámaras observan cosas mucho más mucho más largo. Una cámara como GMOS te va a saturar una magnitud de 12, 13, algo así. No es para observar Betelgeuse, digamos. No, No. 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 Para espectroscopía uno puede hacer cosas más brillantes porque está esparciendo, repartiendo la luz en más fotones y está descomponiéndola espectralmente. Pero para tomar imágenes directamente, yo diría que magnitud 12, por ahí, todo lo más brillante se va a saturar con un telescopio de 8 metros. Si uno quiere hacer algo muy brillante, bueno, se puede hacer un telescopio más pequeño. Claro. Bueno, para ir ya cerrando un poco, tenemos un pedido de Silvia Pérez. Nos dice si podrías poner de nuevo la primera foto de la Luna. Sí. Así que... No, todavía no. Un poquito más. Un segundo, ahí llegamos. Ahí estamos. Se ve que se quedó fascinada por esta foto, así que... Sí, ok. Yo creo que con tu celular puedes tomar una foto mucho mejor hoy día. Bueno, pero el valor histórico, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Es toda una proeza fue esto. Fue toda una proeza. Bueno, creo que nos has satisfecho con todas las dudas, todas las preguntas y la charla fue muy linda. Ahora la gente tiene una idea de qué se hace, cómo se hace en un telescopio. Quizás los románticos del ojito en el ocular han tenido un golpe, pero bueno, así es como es ahora. Y bueno, muchísimas gracias entonces, Ricardo, por tu exposición, por haber estado en el ciclo. Y bueno, ya te iremos haciendo llegar algunas otras preguntas que haya habido, algún contacto que han pedido, así que en privado lo haremos. Una última pregunta acá, Piki nos pregunta si se pierden detalles con el procesado. Buena pregunta. Sí y no. A ver, el procesado, a distintos niveles de procesamiento, diría yo. No teníamos problema, ahí está, ahora anduvo. Sí, cuando arrancas a contestar es el problema. Sí, o sea, creo que tiene algo con el control del ruido que está muy... Sí. Te iba a decir que hay distintos niveles de procesamiento. Volvamos a esta imagen, por ejemplo, ¿cierto? La imagen que tú ves a la derecha, esta imagen hermosa, no se usa científicamente realmente. Se usa para un press release, para mostrar en el diario o algo así. La imagen se procesa hasta cierto punto y esa es la imagen que tiene un valor científico. Nosotros, de todas maneras, lo que estamos midiendo son intensidades en filtros distintos. Al procesar algo se pierde... Yo creo que no, a menos si uno usa las calibraciones incorrectas, si uno está aplicando este proceso de limpieza, si uno lo hace de manera incorrecta, yo creo que ahí uno sí puede efectivamente perder sensitividad. Pero en general el proceso es bastante estándar y uno no pierde información, sino que no gana tampoco, pero simplemente remueve estos efectos que son instrumentales, ¿no? Nada de esto pertenece al cielo, nada de esto pertenece al objeto, sino que pertenece al instrumento. Y eso es lo que uno quiere remover. Sí, yo creo que cuanto más lindas las imágenes, menos científicas son en muchos casos. O sea, lo que importa acá es la información, ¿no es cierto? Después para las press-release capaz está muy lindo tener una imagen bien procesada, todo, pero en fin. Bueno, tenemos muchos agradecimientos y
Juan Manuel nos pregunta si están a salvo de la contaminación lumínica. ¿En qué borde se encuentran? No, nunca, nadie está a salvo. Esta es La Serena y Coquimbo, son dos ciudades que siguen creciendo y en particular siguen creciendo. Esto es lo que se llama el Valle del Elqui, donde va un río por acá, y las ciudades siguen creciendo hacia acá, que es donde no queremos que crezcan, ¿cierto? Porque los telescopios están acá. Este Cerro Pachón, Cerro Tololo está como, no, un poquito como por acá está Cerro Tololo. Así que Cerro Tololo ya ve ciertos efectos. Acá en el mismo Cerro Pachón va a estar Rubin, que es el próximo megatelescopio, también de 8,2 metros. Y sí, hay montones por un lado, normas lumínicas, que toda la luminaria en las calles tiene que ser de esta manera, y eso es algo que está, cierto, presupuestado o mandatado por el gobierno central, y también obviamente hay un proceso de educación. Tú tienes que educar a la gente para decir cuáles son los problemas que tiene la contaminación lumínica, que no son solamente para los telescopios, también para la vida misma. Esto puede ejercer problemas. Así que sí, nadie está a salvo. Y hay que mantenerse, digamos, atento tanto a la aplicación de las normas como a la educación de la gente, para que esto no siga empeorando. Excelente, buena frase, una reflexión final. Bueno, siguen los agradecimientos, así que ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, entonces, Ricardo, por esta segunda charla del ciclo y por haber estado disponible. Muchas gracias a ti, Sebastián, y a todos los asistentes de esta meeting. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas imágenes finales. Los invito a completar la encuesta que tenemos todos los encuentros para que nos digan si hay algo que deberíamos cambiar, si hay algo mejor para hacer, si les gustó. Así que por favor háganlo porque es importante. La National Science Foundation, que nos auspicia, va a revisar todas estas opiniones para ver si en un futuro es conveniente continuar con este ciclo de charlas en español, así que por favor háganlo. Una vez que terminen, cuando termine la transmisión van a ser redirigidos a esta encuesta. Una vez que termina la encuesta se van a poder inscribir para la clase de la semana que viene, a cargo de Gerardo Luna, Física Estelar. Vamos a hablar de qué es una estrella, cómo nacen, cómo mueren las estrellas, si las estrellas viven solas. Una clase específicamente de estrellas, el día 15 de abril a las 18 tiempo universal. Se pueden también inscribir siguiendo el código QR en pantalla, pero bueno, si se quedan en la encuesta, que es muy importante, van a poder ser redirigidos directamente a la inscripción.